envié un correo, como me había solicitado Miguel, con las fechas más o menos cómo se manejarían. Entonces, hoy sería una clase de repaso, como acordamos el día miércoles. El lunes festivo, la clase sería a las 2 p.m. Y sería la clase que iba a dar el miércoles, que era la misma clase que di el 25 de junio con el grupo 7. El 7 de julio no hay actividades, como les comenté desde hace tiempos, no puedo ese día precisamente. De ahí en adelante las clases siguen normalmente. El 11 de julio sería la fecha límite para entregar el taller de leyes de Newton, entonces aún tienen 9 días, aparte de todos los 2 meses que han tenido. Del 9 y 10 voy a habilitar un pequeño cuestionario sobre trabajo de energía. Eh, Poquitas preguntas, pero como para que vayan calentando, ¿sí? Entre el 18 y el 4 de agosto se realizará algún cuestionario de taller. Bueno, me faltó acá. 16 y 17 de agosto sería la fecha tentativa para el segundo parcial. Como les digo, va a ser un cuestionario para la casa, es decir, que van a tener más de 2 horas para solucionarlo. El 4 de agosto será el examen final. Y el 6 de agosto serán las notas y todas las reclamaciones, etcétera, tendrán que ser antes del 9 de agosto, que es la fecha cuando ya mi fecha final para modificar cualquier nota en el sistema. Eso con el calendario actual. Si hacen alguna modificación, pues nos acogemos a la modificación, pero como está el calendario actual, sería eso. Una noticia es que no sé si saben que ayer hubo asamblea en la Facultad de Ingeniería. ¿Lo sabían? Sí, Sí, señor. a las 5. Ingeniería retomó la normalidad académica. Entonces, en principio, bueno, la decisión que tomamos estaría en esa dirección también, lo que es positivo. Igual yo pienso que va a haber un caos porque, por ejemplo, hubo un grupo en el que yo dicto el laboratorio, ellos no se cogieron, el profesor no pasó la solicitud y los contratos se estaban haciendo ayer para los docentes ocasionales, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, hoy tenemos una reunión, pero esas clases estarían en un limbo, porque si no se acogieron, no sé qué irá a hacer la universidad, porque había que pasar una solicitud y no se pasó y se venció el plazo. Entonces, estrictamente estarían suspendidas. Yo no sé qué pasará. Hoy supongo que preguntaré eso en la reunión y muchos tendrán la misma duda, porque si ingeniería vuelve a clases, pero hubo unos cursos que no se acogieron, cuáles son sus fechas, qué va a pasar, ni idea. Pero bueno, es positivo en el sentido de volver a la normalidad académica. Es un momento para hacer un esfuerzo y terminar el semestre y bueno, luego mirar a ver qué se va a hacer con las demás cosas. Entiendo, Carlos. Yo opino que si no se vuelve a la normalidad académica es complicado. El paro se ha extendido demasiado y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Es complicado. Igual, cada opinión es siempre respetable, pero mi opinión es que se ha extendido demasiado y eso, como les dije, podría llevar a la cancelación de algunas asignaturas, etcétera, ¿sí? Cancelación de un semestre. La universidad, supongo que lo que quiere evitar es que pase lo mismo que en el 2019, que el semestre se extendió más allá, o sea, no se pudo terminar ese mismo año, lo que termina perjudicando el año en curso y el siguiente año, ¿sí? Y si pasa algo el siguiente año, entonces se corre el riesgo de que en algún momento se tenga que cancelar un semestre, lo que es perjudicial para profesores, estudiantes, etcétera. Por ejemplo, en mi situación, si cancelan un semestre, es un semestre que yo no tengo trabajo, porque no tengo contrato. Eso es perjudicial para muchos y muchas personas están en la misma situación. No todos los profesores tienen el contrato así. No sé exactamente cómo funcionan los contratos de los profesores si se cancela un semestre, etcétera. ¿Sí? No, profe, pero yo me refería a la suspensión, no cancelación. Sí, no, pero lo que yo le digo es que ese es un riesgo. O Ah, sea, ok. suspender el semestre nos puede llevar al riesgo a que a largo plazo se cancele el semestre. Esa es la preocupación. Esa es la preocupación. Ahorita, bueno, ingeniería vuelve, entonces, bueno, hoy nos dirán en la reunión cuál va a ser el procedimiento, porque, por ejemplo, con mi curso de laboratorio yo he adelantado mucho. En teoría van más o menos, no van atrasados, pero los estudiantes prefirieron acogerse a la suspensión. Y ahorita pues ya ingeniería vuelve a normalidad académica, entonces tendrían que volver a clases, pero se acogieron a la suspensión, entonces no tengo ni idea
en qué situación jurídica administrativa se encuentran esos cursos. Pero bueno, de momento yo los motivo a que no vayan a cancelar el curso, a que hagan su esfuerzo. Nosotros, como les, ahí tienen un espacio para adelantarse, etcétera, para los que han estado desconectados, que no han visto las grabaciones, ni asistido a ninguna clase, ni leído el material, tienen tiempo de hacerlo, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema, ¿sí? La clase del lunes igual es el primer paso, ¿cómo decirlo? La primera clase del tema de momento lineal, entonces es prácticamente independiente de lo de trabajo de energía. Lo que quiere decir que si no han terminado de adelantarse en ese tema, no hay mucho problema, ¿sí? Son temas que en esa parte son independientes. Entonces tienen el tiempo. Son en principio creo que 5 clases. Se pueden sentar el fin de semana, las ven, si no las han visto, leen el capítulo de trabajo de energía y eso es casi que más que suficiente. Bien, entonces, ¿algún comentario antes de comenzar con el repaso? Bueno, profe, pues que si de pronto se acordó de la pregunta de los Ah, ok, ejercicios. ok, bueno, miremosla. Listo. Bien, no. Era más o menos como le estaba diciendo, pero vamos a revisarla entonces rápidamente. Entonces, compartir. Listo. Por aquí está María Paula, ¿no está María Paula? No sé cuál es el apellido de María Paula. ¿Por qué no está? Bueno, entonces, hace mucho tiempo les había puesto un ejercicio que era así. Yo no lo revisé, pero vamos a hacerlo. Era más o menos de esta forma. Entonces, la idea es que tengo un movimiento parabólico, defino la distancia desde el origen, desde el punto de lanzamiento hasta el punto donde esté. Esa distancia, pues la idea es que en el punto decía que aumente. No siempre va a pasar eso. Por ejemplo, si yo lanzo algo así, la distancia al principio aumenta, 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 pero al final pues disminuye, ¿sí? Entonces no siempre va a pasar eso, ¿sí? Si yo lo lanzo con un ángulo muy pequeño, muy grande, qué pena. Si yo lo lanzo con un ángulo pequeño, pues pareciera que sí. Bueno, aquí exagerando. Siempre está aumentando, siempre cada vez la distancia desde donde está la partícula de origen, pues cada vez es mayor. La idea es, bueno, ¿cuál es el ángulo máximo con el que yo lo puedo lanzar para que la distancia siempre aumente? Como les comenté, en internet aparecían una serie de cosas y no estaba justificado, aunque la respuesta era correcta, el procedimiento no era realmente justificado, sacaban algunas cosas de la manga. Mis ecuaciones para movimiento parabólico son x igual si parte desde el origen, entonces posición inicial igual a 0, entonces velocidad inicial en x, que es velocidad magnitud de la velocidad, por el coseno del ángulo, por el tiempo, y mi ecuación en y, pues es posición inicial igual a 0, magnitud de la velocidad por el seno del ángulo de lanzamiento, ese es el ángulo de lanzamiento, por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. ¿Listo? Para que aumente, yo necesito que sea una función creciente. Desde el punto de vista matemático, si yo tengo una función que es creciente, su derivada siempre es positiva, ¿sí? Su derivada siempre es mayor o igual que 0. Entonces, en principio mayor que 0 si siempre está aumentando. Entonces yo defino la distancia d, o sea, esa distancia d que está acá, pues es por el teorema de Pitágoras. Mi posición en x al cuadrado más mi posición en y al cuadrado. Entonces, d al cuadrado es x cuadrado más y cuadrado. Yo derivo esto. D es función del tiempo. Entonces me queda 2D por D prima. Prima es derivada. 2x por x prima más 2y por y prima. Todas son funciones del tiempo. Esto tiene que ser mayor que 0. Quiere decir que... bueno, el d' tiene que ser mayor que 0. El d' tiene que ser mayor que 0. Entonces yo puedo pasar a dividir el 2d
El d' tiene que ser mayor que 0. Entonces paso a dividir el 2d. Los 2 se cancelan y me queda aquí dividido por d. d pues es x cuadrado más y cuadrado. Yo sé que d' tiene que ser mayor que 0. Quiere decir que esto de acá también tiene que ser mayor que 0. El d es mayor que 0 porque el d es una distancia. Si lo despejo, pues es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces el d siempre es positivo. Quiere decir que para que se cumpla la condición, lo que está arriba en el numerador tiene que ser mayor que 0. Insisto, derivé con regla de la cadena, despejé el d' y me doy cuenta que para que eso sea mayor que 0, lo que está arriba tiene que ser mayor que 0. Eso, entonces x por x' más y por y'. Vamos a calcular entonces el x' y el y'. El x' es b coseno del ángulo y el y' es b seno del ángulo menos g por t. G por t. Bien. Bueno, reemplacémoslo ahí. Entonces yo necesito que x por x', entonces que voy a multiplicar x por x', me queda b cuadrado coseno de teta por t al cuadrado, si lo ven de x por x', más y por y'. Entonces, bueno, me queda ese producto ahí, que sería, aquí voy a factorizar un t, ya van a ver por qué. Factorizo un t y me queda b seno de teta menos un medio de g por t. Entonces multiplico y por y', entonces me queda t b seno de teta menos un medio de g por t, que multiplica a y', que es b seno de teta menos g por t. Eso tiene que ser mayor que 0. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Seguro? Entonces, bueno, tengo un t acá y tengo un t que multiplica la segunda expresión. Esto lo puedo pasar a dividir. 0 dividido t, pues me da 0. T siempre es mayor que 0, porque es desde donde se lanza. Entonces, esto lo paso a dividir y lo elimino. Entonces me queda que para que se cumpla lo que yo quería, que era que la derivada sea igual a 0, eso tiene que ser mayor que 0. Si yo lo expando con un poquito de paciencia, me va a quedar b coseno cuadrado más todas las multiplicaciones, este por este, este por este, este por este y este por este. O sea, me salen 4 términos. Yo rápidamente voy a poner este es b cuadrado seno cuadrado de teta, menos b seno de teta por gt, menos un medio de gt b seno de teta, menos por menos da más g cuadrado t cuadrado medios, tiene que ser mayor que 0. Si se fijan, este término y este término se pueden simplificar, los que están en morados, por la identidad trigonométrica, y este término con este término se puede simplificar. Voy a revisar los signos, este positivo, negativo, este negativo y positivo. Ahí está bien, listo. Entonces, aplicando que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces esto me queda b cuadrado, menos aquí, me da 1 menos menos 1 menos un medio menos 3 medios de b seno de teta g por t más g cuadrado t cuadrado sobre 2. Eso tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Sí, profe. Bien hasta ahí. Ujú. Ahora, esa ecuación que está ahí es una parábola en t. Profe, perdón, Sí, qué pena. ¿Puedo volver a explicarte la penúltima línea? Disculpa. no pasa nada, no pasa nada. Entonces, lo que yo hice fue es este. Hago todos los productos. El primer producto me da este término. El segundo producto me da este término. Este con este me da este. Y este con este me da este. ¿Sí? Entonces, esos 4 términos. Cuando ya tengo eso,
Me doy cuenta de que aquí tengo un b cuadrado lo puedo factorizar y me queda coseno cuadrado más seno cuadrado. Coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Entonces, esos dos primeros se me simplifican en b cuadrado. Y este de acá, con el menos, con este, es el mismo término. Son dos términos exactamente iguales. Si se fijan, están escritos en diferente orden, pero son exactamente iguales, salvo que uno es menos, hay un menos y el otro es menos un medio. Entonces, lo único que tengo que sumar son los coeficientes, menos 1 menos un medio me da menos 3 medios. Y así lo simplifico y el último lo dejé igual. ¿Mejor? Sí, sí, señor. Gracias. Sí, ok. Entonces, esa última ecuación es una parábola. Es una parábola en t. Si se fijan, tengo t cuadrado, t y un coeficiente que no tiene t. Y yo quiero que esa parábola sea mayor que 0. Ahí está el argumento que no está en lo que ustedes encuentran. ¿Sí? Ellos hacen ahí otra maroma, pero si esa parábola es mayor que 0, entonces en las opciones de la parábola pues pueden pasar tres cosas. Bueno, primero, la parábola se abre hacia arriba. ¿Por qué se abre hacia arriba? Porque este coeficiente es positivo. G cuadrado es positivo y tengo un más, entonces yo ya sé que esa parábola se abre hacia arriba necesariamente. No existe ninguna combinación de parámetros que se abra hacia abajo porque ese es positivo. Entonces, bueno, ahora, yo podría tener una parábola que haga esto. ¿Sí? Una cosa así, bueno, en algún lugar. Podría tener una parábola que haga, que sea así, o podría tener una parábola que haga esto. ¿Sí? En esta situación, llamémosla 1, 2 y 3. No, mejor 1, 2 y 3, ya. En 1, la parábola pues está debajo del eje, entonces tiene lugares que es negativa. Eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que esa parábola siempre sea positiva. ¿Sí? Entonces 1 está descartado, porque la parábola está por debajo del eje. Entonces va a tomar valores en el tiempo en el que está por debajo del eje. Eso no, porque pues se supone que mi condición es que sea mayor que 0. En 2 es positiva, pero está pues bien arriba, pero es positiva. Entonces 2 sería una buena condición. En 3 está justo en el límite. Es el límite donde aquí no vale, o sea, la distancia, como mi condición se refiere a que la distancia siempre aumenta, aquí no vale. En 2 vale. Y en 3 está justo en el límite en el que vale, ¿sí? Entonces 3 me va a dar el ángulo crítico. 3 me va a dar el ángulo crítico. Yo necesito que la parábola sea justa como está en el dibujo. Quiere decir que las raíces, una parábola así que toca el eje X en un solo punto, es cuando las raíces son repetidas. ¿Para todos es claro? Que cuando la parábola es en 1, tengo dos raíces, voy a ponerlos aquí en naranja, tengo dos raíces, esto es matemáticas. En 2 no tengo raíces reales, no intersecta el eje X, no tengo raíces reales. Y en 3 tengo solamente una raíz, pero es repetida. Es cuando yo tengo que mis dos raíces son diferentes, reales. Tengo dos raíces, en 2 tengo dos raíces complejas, que aquí no viene el caso. Y en 3 tengo una raíz, pero repetida. ¿Claro ese argumento matemático? Sí, profe. Y entonces, bueno, las raíces de esto, pues lo escribo, pues el coeficiente que acompaña a t cuadrado, entonces t es igual a, se me olvidó, menos b, entonces b sería 3 medios b seno de teta por g, más o menos raíz de b cuadrado, que sería entonces 9 cuartos b cuadrado seno cuadrado de teta g cuadrado, menos 4ac menos 4 dividido 2, me queda 2 g cuadrado b cuadrado menos 4ac. Ok, listo, ahí está. Sobre 2a, igual, eso no me va a importar. 2 g cuadrado medios. Para que las raíces sean repetidas, yo necesito que esto de aquí sea igual a 0. Quiere decir que 9 cuartos b cuadrado seno cuadrado g cuadrado tiene que ser igual a 2g cuadrado b cuadrado. Si se fijan, este mata este mata este. Uy, me falta un teta. Aquí me falta el teta. Listo. Quiere decir que
seno de teta al cuadrado. Bueno, paso esto a multiplicar, me da 8/9. Quiere decir que teta saco raíz, entonces es seno a la -1 de la raíz de 8/9. Y eso debe ser 70.5. Entonces, recapitulo. Yo quiero que la distancia sea positiva, que siempre aumente. Que siempre aumente quiere decir que es una función creciente, entonces su derivada tiene que ser mayor que 0. Derivo, escribo mis ecuaciones de movimiento parabólico, todo me queda en función de la velocidad inicial, la magnitud de la velocidad inicial, el ángulo y el tiempo, y bueno, y la gravedad. Eso tiene que ser mayor que 0. Hago álgebra, simplifico un t, álgebra, me queda una ecuación cuadrática. Me doy cuenta que esa ecuación cuadrática está en el límite de ser mayor que 0. Cuando tiene raíces repetidas, despejo el t en esa ecuación. Las raíces son repetidas cuando lo que está por dentro del radical es igual a 0. Las dos raíces entonces serían repetidas, entonces igualo eso que está por dentro del radical y puedo despejar el ángulo y solamente me queda en función de un número, no depende ni de la gravedad, o sea, es decir, no depende del planeta, ni de la velocidad inicial, ni de nada más. Y me daría 70.5. Sí, da 70.5, ¿cierto? Ese es menos 8/8. 8/9 raíz. Sí, profe. En el problema de los libros es que, bueno, de lo que se encuentra, es que ellos llegan acá y luego hacen un paso mágico acá. Y no, que no sé qué, y bueno, y no lo justifican de forma apropiada, hacen algo que no tiene, en mi opinión, sentido. Solamente es para forzar para que dé eso, ¿sí? Para forzar para que dé eso. Bien, ese era un ejercicio que yo había puesto hace tiempos, entonces Carlos me había preguntado. Era el ejercicio de desafío. A las personas que me lo enviaron, yo les valía algunos puntos en esa época. Dependiendo de lo que habían hecho, les valía algunos punticos extras. Como les dije, este es el ejercicio de desafío más difícil que yo vi en un libro de ingeniería, ¿sí? No es trivial, no es trivial, no es trivial, ¿sí? El argumento no es tan claro, saltar, hacer todos esos pasos. Bien. ¿Alguna pregunta, comentario? Puede ser, sí, puedo mandarles otros así de difíciles. Lo bueno de que sean difíciles es que no todo el mundo me lo envía, me lo enviaron pocas personas, como 6 personas, ¿sí? Porque si es muy sencillo, pues de pronto todos me lo envían y calificarlo pues es más tedioso, pero si son poquitos es más sencillo, ¿sí? Bueno, este es un repaso, entonces yo dije que cualquier cosa. Adelante, ¿quién sigue? ¿Quién me dice qué tema quiere que toque? De trabajo, de energía, de lo que sea, de fuerzas. Profe, si Sí, lo puedes hacer de la ley de Hooke, por favor. listo. Fue María José, ¿sí? María José. Sí. Ok. Listo. Entonces, bueno, primero, ley de Hooke, ley de Hooke. Igual, yo toco cualquier tema, pero insisto que, bueno, ahora el segundo parcial es de fuerzas y trabajo y energía, ¿sí? Y el último parcial es de momento lineal, colisiones y dinámica rotacional. ¿Listo? Entonces, bueno, resortes. En resortes pasa lo siguiente. Todos pues han visto algún resorte en su vida. Yo lo pongo sobre una mesa, por ejemplo. El resorte tiene una posición de equilibrio, es decir, no está ni estirado ni comprimido. Eso es, por definición, mi posición de equilibrio. Cuando él no está ni estirado ni comprimido, cuando está horizontal. ¿Sí? No hay más fuerzas actuando sobre él, entonces su posición de equilibrio es cuando no está ni estirado ni comprimido. Yo mido desde ahí. Desde ahí es donde mido. Este es x igual a 0. Si yo lo estiro o lo comprimo, pues va a haber una fuerza sobre el resorte. Si yo lo estiro hacia la derecha, pues es claro que el resorte está estirado y mi fuerza, este vectorcito F, es mi fuerza va hacia la izquierda. Entonces yo lo jalo y pues el resorte hace fuerza en dirección contraria. Si yo lo comprimo, por otro lado, si yo lo comprimo, pues entonces el resorte quiere expandirse y mi fuerza va hacia la derecha. Entonces, si yo lo muevo hacia la derecha, él quiere ir hacia la izquierda. Y si yo lo muevo hacia la izquierda, él quiere ir hacia la derecha. Quiere decir que hay un menos. Quiere decir que mi fuerza
es con un menos X y depende de la elongación, que es lo que encontró experimentalmente Hooke. Hooke lo que hizo fue graficar la distancia y medir la fuerza. Distancia versus fuerza. Distancia versus fuerza. Si quieren ahora les pongo un videito. Distancia versus fuerza y darse cuenta que esto era una línea. Tomaba diferentes puntos. Bueno, aquí no me quedó tan bien, pero distancia versus fuerza. Fuerza es magnitud, ¿sí? No con la dirección. No me quedó tan bien, pero bueno, aquí. Entonces, estiraba el resorte y veía la fuerza. Estiraba, veía la fuerza. Y lo mismo para comprimirlo. Comprimía un poquito y veía qué fuerza necesitaba para comprimirlo, ¿sí? Graficó y es una línea. ¿Quién me dice cuál es la pendiente de la línea? Es fuerza en magnitud. María Paula, lo voy a hacer desde fuerza. No voy a tocar movimiento relativo. No voy a tocar movimiento relativo porque ya pasó tanto tiempo que sí, ya de por sí lo de fuerza ya fue unos meses. Entonces me preocupa que ya pasaba demasiado tiempo. Entonces, no, fuerza si trabaja energía es más que suficiente para evaluar el segundo parcial. La constante es K. Si ustedes hacen eso, la pendiente es K. La pendiente es K. La pendiente es K. Eso fue lo que halló Hooke. Él pues hizo el experimento. Les voy a poner el video. Permítanme un segundito. Laboratorio 5 es lo que yo hago con mis chicos de laboratorio. ¿Es el 5? Sí. No, es el 6. Es el 6. Entonces, ¿ustedes han hecho algo de resortes en el laboratorio o no? No, no pasa nada igual. Puede que lo hagan más adelante o puede que no. Cada uno escoge exactamente qué hace. Entonces, en lo que yo hago en laboratorio es que ellos graban videos o yo grabo, o sea, bajo videos o videos que se graban en la Nacional. No digo que yo los grabo porque de los que le envío nunca les he grabado ninguno, yo mismo. Y ellos los analizan con Tracker. Usualmente funciona más o menos así. Entonces todos están viendo el video, ¿cierto? ¿Están viendo el video, chicos? Ahora sí, ok, listo. Entonces aquí es básicamente lo que hizo Hooke. Aquí hay una regla. Fíjense que mi posición de equilibrio, ven el mouse, es 15 más o menos. Y esto es un dinamómetro. Está midiendo en newtons. Esto está aquí calibrado en newtons. Está en 0 newtons. Ahí está ligeramente horizontal, un poquito inclinado, pero bueno, con cuidado se puede hacer un poco mejor. Ahí está la regla. Entonces 15. Entonces mi longitud de equilibrio es 15. Y la persona lo empieza a estirar. Entonces, bueno. Entonces, por ejemplo, paremos el video. Ahí. Entonces sé que cuando está en 25, 26, 27, en 28, más o menos, es casi 4 newtons. Entonces voy a una tablita y digo, bueno, yo lo calculo para que me quede sobre la línea, para que sea más sencillo. Entonces 28, 4 newtons, ¿sí? Eso está en centímetros. Entonces lo pongo acá. 32, 5.5 newtons. 42, 8.6 newtons y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, me queda 54, 12.5 newtons. ¿Qué hago? Pues hago una tabla de posición versus fuerza, la grafico, veo que es una línea recta, que fue lo que encontró Hooke, ¿sí? En estos da perfecto. En estos que aquí, este video, como se dan cuenta, es largo. Aquí está, bueno, este resorte. Ya van a ver, aquí hay más datos. Yo les pido a mis estudiantes que del video tomen los datos, ¿sí? Como si lo hubieran hecho ellos mismos. Y hay otro resorte. Este resorte es más pequeñito, tiene otra constante. El video consta en total de 5 resortes. Para los 5 resortes eso da una línea perfecta, perfecta. O sea, el coeficiente de correlación es 0.98, 0.99, ¿sí? Realmente es muy bien. La ley de Hooke funciona muy bien experimentalmente, ¿sí? Y me está describiendo. Yo veo una línea. Yo inicialmente Hooke no sabía cuál era la fórmula. Hace esta gráfica y dice, pues es una línea. Pues la línea solamente, punto de corte igual a 0, si mido desde
Si yo no mido desde la posición de equilibrio, mi ley sería diferente, pero midiendo desde la posición de equilibrio, es menos K por X. Y listo. El signo pues era obvio y el K pues es la pendiente. Estos son resortes ideales, pero resortes ideales, un resorte metálico de los que encuentran en el laboratorio es ideal. Si yo no lo estiro demasiado, si yo lo estiro tanto que lo deformé, ya no funciona. Como ustedes habrán hecho en algún punto de su vida. Si usted coge un resorte, lo estira, bueno, él vuelve. Pero si lo estiro demasiado, él se deforma y queda estirado, deformado, porque yo ya lo deformé. Ya salí del régimen elástico al régimen y fui al régimen plástico. Ya deformé el material y ya no funciona. Pero mientras yo no sea en el laboratorio tan torpe de dañarlo, eso funciona muy bien y la ley de Hooke me da perfecta, perfecta. Entonces volvamos a la otra cosa. Listo, listo. Entonces, ustedes ven, me da perfecto y tengo K y yo puedo determinar, pues para cada resorte una constante K, dependiendo la gráfica que tenga. Por unidades, pues K, en las unidades de K es Newton sobre metro. Entre comillas, eso me está diciendo, mire, la constante K me está diciendo, no entre comillas, me está diciendo eso. ¿Cuánta fuerza hace el resorte por cada metro que se estira? Eso es lo que me está diciendo la constante K. Si la constante K es 500 newtons sobre metro, quiere decir que él hace una fuerza de 500 newtons sobre cada metro que él se estira. Si la constante K es como la de Spider-Man, 11.1 newtons sobre metro, entonces me está diciendo que por cada metro que se estira, él está haciendo 11.1 newton de fuerza. Básicamente, es directo porque es la ecuación. Eso es pues un resorte ideal, funciona muy bien para muchas cosas. Si no fuera ideal, yo necesitaría poner aquí otros términos. XQ, hay artículos científicos en libros de cosas de elasticidad, de materiales, donde ellos van mucho más allá de, ¿sí? Si quiero un libro de salud, yo les mostraba la gráfica de los tendones. Entonces, en la gráfica de los tendones yo tengo algo así. Esto es súper importante desde el punto de vista práctico de ingeniería. Yo tengo una cosa así para los tendones. Entonces, es casi la misma línea de eso. Entonces digo, bueno, ya el ajuste lineal no me va a funcionar. Entonces hago un ajuste parabólico, pero me doy cuenta que esa nota funciona también y que el mejor ajuste es una cosa así, supongamos. Entonces yo hago un ajuste cúbico y determino con mi ajuste quién es K para los tendones y quién es gamma para los tendones. Y eso lo pueden hacer con cualquier cosa, con un caucho, con lo que sea. Esa es la belleza de la física experimental. Usted va y lo mide, elongación versus fuerza, usted tiene como algo en mente, bueno, entre más lo estiro, como que más fuerza hace, entonces pues grafico esos dos, así como lo hacía con el resorte, busco los parámetros experimentales y ya caractericé mi cosa. Eso se llama caracterizar un material. Lo caractericé, tengo una ley y de ahí en adelante la puedo utilizar para hacer predicciones y modelos de diferentes cosas. Puedo caracterizar un cordón, un caucho, lo que sea. ¿Sí? Si tengo un resorte ideal, la gráfica tiene que dar siempre una línea recta hasta un punto. Todo resorte, si yo lo estiro demasiado, se va a deformar. Yo tengo que ver que no, ya lo estoy estirando demasiado hasta un punto, ¿sí? Él tiene un punto donde ya no hay retorno, ¿sí? Entonces, no vayan a ir, si estuviéramos en el laboratorio, siempre se les dice no lo estiren tanto porque se lo dañan, por favor, ¿sí? Ahí, no sé, 80 centímetros, ya, no lo vayan a estirar 2 metros porque, ¿sí? No es que uno lo coge y otro se va al extremo del salón porque se dañan el resorte, ¿sí? Lo deforman y pues hay que comprar otro resorte o cobrárselos a los estudiantes. Pero sí, sería una línea recta. Si yo no lo estiro demasiado, da una línea. Con esos del video, da una línea perfecta, perfecta. O sea, es muy buena. Ya por allá y este coeficiente es muy, muy pequeñito. Si uno quiere hacer un ajuste cúbico, ese coeficiente es muy, muy pequeñito. ¿Sí? Realmente no contribuye ahí. Bien, preguntas. Entonces, bueno, esa es mi ley de Hooke. ¿Listo? Esa es mi ley de Hooke. La utilizo pues ahí en adelante pues como una fuerza. Ya sé cuál es la fuerza, ya sé el signo ahí, etc. La diferencia que tiene esa ley de Hooke con
las otras fuerzas que nosotros vemos es que esa fuerza no es constante, ¿sí? Vuelvo y la escribo. Menos K por X. X no es constante en general, ¿sí? Puede que para una configuración donde el resorte está quieto ya sea constante. Ok, constante. Pero en muchas configuraciones no es constante. O sea, el X está cambiando. Y si está cambiando, yo sé que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Quiere decir que yo tengo esto, es igual a esto. Tengo X aquí derivado y tengo X acá como función. Eso, como les mencioné en algún momento, es una ecuación diferencial. Uno puede obtener las soluciones. Aquí no vamos a hacer eso. Si ven el curso de oscilaciones, ondas, óptica, etcétera, allá verán eso. En el curso de ecuaciones diferenciales, el profesor será feliz haciendo este ejemplo una y otra vez. Sí, en la versión más general, en la ecuación más general sería, es súper, no, es sencillo, realmente esas son bien sencillas de solucionar, es una cosa bien sencilla, se los juro, eso es, la ecuación más general con fricción sería esta, más K por X igual a 0. Bueno, esta es la que con la que el profesor va a jugar en su curso de ecuaciones diferenciales. Es sencillo, no es complicado. Es sencillo porque uno puede mostrar que si uno supone que X es de una forma particular, lo reemplaza ahí y al final es resolver una cuadrática. Es decir, con un truquito que no les voy a enseñar de momento, no quiero hacerle un spoiler al profesor de ecuaciones diferenciales, yo llego a que este problema es igual a un problema en el que yo tengo M, denme un segundito, se me olvida si tengo un menos, creo que no, entonces sería M, llamémoslo y al cuadrado más B, tal vez es menos y, en este momento se me va la, no, lo puedo poner así, así está bien, no, está bien. EK igual a 0. Ese problema es equivalente a solucionar el problema, este problema, bueno, y aquí va, qué pena, ahí sí me equivoqué. Aquí va un... Ah, no, ahí está bien, solamente que cambiemos la y por un omega. Y ya. Ahí está bien, solamente por convención, ya, listo. Esta es una cuadrática en omega. Solucionar esa ecuación diferencial es equivalente a solucionar esa cuadrática. Y ustedes saben solucionar una cuadrática. Entonces, pues es sencillo solucionar esa ecuación diferencial. Cualquier ecuación diferencial de esa forma, justo como está ahí. En esta ecuación diferencial es bien curioso porque tengo, bueno, si tengo estos dos términos, tengo el resorte que yo les acabo de decir. Si tengo este otro término, tengo un resorte en un medio con fricción, ¿sí? Sin embargo, estas ecuaciones aparecen muchísimas veces. Esto es, para los que alguna vez o ya ven, esto es un circuito RLC que verán o veremos en electricidad y magnetismo, ¿sí? RLC. Dependiendo de los términos que yo tenga, es un circuito RL, un circuito LC, etc. Y así sucesivamente. Esta misma ecuación aparece en economía, física electromagnética, física mecánica, ¿sí? Muchísimos sistemas, ¿sí? Y como les digo, es solamente con un truquito decir que es solucionar esta cuadrática. Esa cuadrática tiene tres casos. Que las soluciones sean reales, entonces mis soluciones van a ser senos y cosenos. Luego ustedes van a verlo. Ah, no, es al contrario, no, qué pena. Bueno, que mis soluciones son reales, que mis soluciones son complejas o que mis soluciones son repetidas. Como tengo tres casos, eso me lleva a tres tipos de funciones diferentes, ¿sí? Todas son realmente exponenciales, pero pues las puedo escribir de diferentes formas. Entonces lo que yo tengo que determinar es si son reales, complejas o repetidas. Y ya tengo tres diferentes tipos de comportamientos, dependiendo eso, voy a tener alguna cosa. Pero bueno, eso va más allá de los alcances de este curso. Insisto en que no es complicado, realmente no es complicado, solamente que para nosotros tenemos esto. Nosotros no vamos a considerar que eso está quieto o lo vamos a hacer con energías. Cuando uno hace el análisis con energías, me olvido de esa ecuación diferencial y utilizo la conservación de la energía. ¿Qué es la conservación de la energía con resortes? Entonces, es que si yo tengo una fuerza, menos K por X, en clase mostré que esto está asociado a una energía potencial elástica, así como la fuerza igual a mg está asociado a una energía potencial gravitacional que es mgh o y. La energía potencial elástica es un medio de kx cuadrado. Esa energía me está diciendo que yo puedo acumular energía en el resorte.
Si yo lo comprimo, él tiene una energía. ¿Por qué tiene una energía? Porque si yo lo comprimo, apenas lo suelte, él se va a empezar a mover. Entonces esa energía se transforma en energía cinética. Y si yo lo estiro, pues tiene también energía. Si yo lo suelto, él se va a empezar a comprimir y se transforma en energía cinética. Entonces estoy almacenando energía en el resorte. Si lo comprimo o lo estiro, no importa. Para él no le importa. Él es indiferente si yo lo estiro o lo comprimo. ¿Sí? Por eso es que es x cuadrado. Entonces, y siempre es positivo. El análisis de energía me facilita un montón de cuentas y me evita, por lo menos en muchos casos, resolver una ecuación diferencial. En nuestro caso, nunca tendrán que resolver la ecuación diferencial, a menos de que sea un ejercicio de desafío, que es opcional. Se puede hacer por energías cualquier análisis. Entonces, nuevamente, si yo tengo algún resorte, pues y no hay fricción, por ejemplo, yo tengo que mi energía se conserva. Entonces mi energía inicial puede ser energía cinética, K, más mi energía potencial gravitacional, si es que la hay, más mi energía elástica, que es la otra que hemos visto, y eso tiene que ser igual, esto inicial, a mi energía cinética final, más mi energía gravitacional inicial, más mi energía elástica final. Entonces, no hay ecuación diferencial, solamente hay que despejar la ecuación que esté ahí, igualando por conservación de la energía. ¿Bien? Sí, profe, pues es que yo decía que era horrible porque pues yo estoy viendo ecuaciones este semestre y sí, y entonces en ocasiones ahorita estamos viendo es cómo ejen vectores con el caso del oscilador y cuándo es sumidero y cuándo es sumidero espiral y todo eso. Ah, bueno, ya son atractores. Bueno, ya se complica, sí, ya se complica un poco. Pero en el anterior laboratorio que tuvimos, o sea, hubo un punto que, o sea, no lo pude entender porque el valor de x de t, ese valor tiene un valor absoluto. Y pues, o sea, la verdad no supe cómo interpretarlo ni qué poner ahí. No sabría exactamente cuál es. Ah, ok. Este. Bien. ¿Esto de acá tiene un Ajá, valor sí. absoluto? Ah, ok. Sí. Eso es porque, fíjese lo siguiente. em, Nos incumbe a nosotros también, no se distraigan. La fricción tiene algo muy curioso, y es que, ¿qué es de x de t? ¿Quién me dice qué es de x de t? Sería pues, la velocidad, no sé. La velocidad, por supuesto, muchachos, todos tenían que contestar la velocidad. De x de t es la velocidad, ¿sí? Entonces el valor absoluto de x de t, si yo estoy en una dimensión, pues es la magnitud de la velocidad. ¿Qué pasa? Supongamos que yo tengo una partícula que está subiendo a una velocidad, ¿sí? Entonces la velocidad es positiva, ¿sí? La velocidad es positiva, pero la fricción es negativa. Es negativa. Entonces la fuerza de fricción va hacia abajo. Quiere decir que cuando b es mayor que 0, F es menor que 0. O sea, bueno, la fricción va hacia abajo, va hacia abajo. Quitemos esto de acá. ¿Listo? Si la partícula va hacia abajo, pues B es negativo, ¿sí? Y la fuerza va hacia arriba. Entonces, la fuerza es mayor que 0. Mayor que 0, ¿sí? La fuerza es mayor que 0. Permítame un segundito. Pienso en algo. Entonces, bien, si yo tengo un término que es dx de t, ¿sí? Dx de t, si yo tengo un término que es dx de t, quiere decir que para la fuerza, si tengo un término que es b de x de t, quiere decir que la fuerza, este término es una fuerza, este término que está acá, sin el valor absoluto, igual es una fuerza, llamémoslo fuerza R, ¿listo? Entonces, esto es lo mismo que B por velocidad, F por R, por la velocidad que estoy pintando ahí en morado. Quiere decir que si B es positivo, la fuerza tiene el signo de B, del B larga, ¿sí? Y si la velocidad es negativa,
la fuerza tiene menos el signo de este, ¿sí? Es decir, que mi fuerza va a cambiar dependiendo la velocidad que tenga ahí, ¿sí? El signo de la velocidad que tenga ahí. Sin embargo, si yo le pongo un valor absoluto a este, pues tendría esto con valor absoluto. Entonces mi fuerza siempre tiene el mismo signo de B larga. ¿Es clara la idea? Si no tiene el valor absoluto, la fuerza depende de mi velocidad, pero si tiene el valor absoluto, tengo un medio en el que la fuerza, el signo de la fuerza, depende solamente de la magnitud. Bueno, el signo no depende de la velocidad, sino que la fuerza depende solamente de la magnitud. Entonces, hay sistemas en los que yo tengo que poner ese valor absoluto, porque la fricción no tiene un signo, sino solamente depende de la magnitud de la velocidad y no del signo de la velocidad. ¿Más o menos claro, Carlos? Sí, profe, más o menos. Ok, lo que estoy diciendo, repito, es que si yo no le pongo el valor absoluto, pues la fuerza va a depender del signo de la velocidad, ¿sí? Si la velocidad es positiva, que es de x de t, pues va a cambiar, ¿sí? O si es negativa. Pero si le pongo un valor absoluto, ya no depende de eso, solamente depende de b larga. Del B acá. Solamente depende, bueno, si ese es positivo, la fuerza siempre es positiva, y si ese es negativo, la fuerza siempre es negativa. Entonces, hay sistemas en los que yo tengo que poner el valor absoluto, porque depende del valor absoluto de la velocidad, ¿sí? O porque de pronto le aparece, el profesor ha puesto algo así, dx de t por valor absoluto de x de t, ¿o no? Eso es bien complicado. Pues es que nosotros usualmente ponemos es dy de t y dy cuadrada de t cuadrada. Ok, Y así. sin el valor absoluto, que es esto mismo que está acá arriba, pero con y. Sí, pero pues, lo que le decía era, eso fue como en un laboratorio. Entonces el profe decía como, describió el comportamiento de el resorte cuya ecuación diferencial es tal. Y por ejemplo, en una tenía un cubo, en una tenía un valor absoluto, en una tenía un seno, coseno y así. Pero le quería una descripción numérica, quería una descripción cualitativa. Pues yo la intenté hacer numérica, pero la integral de ese valor absoluto, pues no se podía, o sea, literalmente Ok, no podía. Y también, pues cualitativa y hacer el plano fase y el campo de direcciones y esas cosas. eso. Así, bueno, con el espacio de fase uno puede saber más o menos qué es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un resorte, un péndulo que también nos puede interesar. Si yo tengo un péndulo, él tiene una ecuación diferencial, estoy un poco oxidado, pero entonces desde x de t2, ¿sí? La ecuación exacta es igual a menos raíz de g sobre L por el seno de X. Es algo así. Es algo así. En este momento se me va la paloma, pero bueno. Es más o menos así la ecuación diferencial, me tocaría deducirla. Es un seno. Uno hace una aproximación en los libros de física, hace una aproximación, pero si uno quiere escribir esto en el espacio de fases, se da cuenta que tiene unas trayectorias que son así. Y hay unas curvas también que... Esta ecuación con el seno es muy difícil de resolver, es muy difícil de resolver, pero uno puede ir al espacio de fases y ver esa figurita que está ahí. Esa figurita básicamente le está diciendo, mire, esto va a hacer un movimiento oscilatorio. Esta cosita va a hacer ese movimiento oscilatorio. Puede hacer un movimiento oscilatorio más grande. Puede hacer un movimiento oscilatorio más grande. Eso es así leído. Pero si yo le doy demasiada velocidad, él lo que va a hacer es dar vueltas. Se va a ir así, dando vueltas. Cosas de ese estilo. No es el caso que lo entiendan, pero mi punto es que a partir del espacio de fase uno puede saber cómo sería el movimiento para ecuaciones que yo no puedo resolver, como esta que está acá.
esta aquí, esta acá, yo no la puedo resolver sin hacer aproximaciones. Entonces voy al espacio de fase y describo cualitativamente el movimiento o hago un método numérico para saber cuáles son las trayectorias con algunas condiciones iniciales. Eso es cuestión de cursos de métodos numéricos o bueno, etcétera. Entonces, en ese caso, supongo que el profesor lo que quería era que graficaran el espacio de fases, ¿sí? Que siempre lo puedo hacer. Puedo graficar el espacio de fases y saber cuál es el comportamiento cualitativo del sistema. Bien. ¿Les puso este, Carlos? No, pues aquí lo tengo. Nos puso, se llama oscilador armónico con amortiguamiento no lineal y es m d cuadrado y dt cuadrado más b, valor absoluto de y de t, por dy de t más ky igual a 0. Ese era. B por valor absoluto de y de t, ¿cierto? Y por dy de t. Por dy de t. Ah, ok, ok, listo. Eso. Era el que yo le había copiado acá arriba, pero Ujú, con X, sí, con eso. X. Entonces lo que pasa es que cuando tengo este término b cuadrado tengo problemas porque la fricción siempre se pone en el movimiento, ¿sí? Ujú, Entonces, como es b cuadrado, eso siempre es positivo, ¿sí? Entonces, si yo pongo b por valor absoluto de b, sí estoy teniendo en cuenta el signo de b, porque ahora sí puedo determinar que, lo que les decía hace un momento, si b es positivo, la fricción es negativa, y si b es negativo, la fricción es positiva, ¿sí? Entonces, con este no puedo hacer nada porque pues yo no diferencio si es positivo o negativo, porque el cuadrado siempre me da positivo, pero con b, valor absoluto de b, sí tengo el signo. Entonces, aunque yo en algunas clases les mostré que la fricción sería proporcional a la velocidad, hay sistemas, o bueno, yo también dije algo así, estoy seguro que sí, dije algo así, en los que la fricción es b al cuadrado, ¿sí? Pero eso no era totalmente exacto, eso era solamente en una dirección. Si yo quiero hacer algo bien general, tendría que ser b por valor absoluto de b, que me está dando una idea de este b cuadrado. Esto es para objetos grandes que se mueven a altas velocidades o bueno, objetos grandes. Objetos grandes, mi ley es más o menos esa, que es b por valor absoluto de b, ¿sí? Yo les mostré que b cuadrado, pero esto sí considero un eje particular donde b es positivo. Si b es positivo, tengo esta ley. Pero en general, de hecho, sería esta. Si b no es positivo, si yo no pongo mis ejes de forma adecuada, o la partícula va subiendo y bajando, mi formulita tenía que ser b con b. Y sería una fuerza de fricción que depende de la velocidad al cuadrado, pero que captura el signo. Eso es para objetos grandes y para velocidades altas. Y ya, no me quiero extender más en eso. Bueno, espero que le haya dado alguna luz, Carlos. Seguimos. Por acá, ¿quién más me había dicho? Entonces, resortes. Resorte, listo. Laura Tatiana, en la máquina de Outlook, si las masas son iguales, no se va a mover. No se va a mover porque si no se estaba moviendo inicialmente, aunque estén a diferente altura, la altura no me importa. ¿Qué dice? La altura no me importa. Suponiendo que la cuerda no tiene masa, si las dos masas son iguales, la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Entonces la aceleración es cero. No va a pasar nada. La aceleración, como hemos visto, era m2 menos m1 sobre m1 más m2. ¿Por qué? Si estas dos son iguales, pues la resta es cero, entonces la aceleración es cero. Si se estuvieran moviendo desde al inicio, se seguirán moviendo. O sea, por ejemplo, si estaba a una velocidad que tiene que ser la misma de esta porque están atadas por la misma cuerda. Si se están moviendo a una velocidad constante, se seguirán moviendo a una velocidad constante. ¿Sí? No se acelerarán porque yo calculo la ley de Newton y me da que la aceleración es cero, pero si se estaban moviendo a una velocidad inicial, pues se seguirán moviendo a esa velocidad, así sucesivamente. Julián, en elevadores, sí, en elevadores lo que pasa es que yo en el elevador hago un sistema de contrapesos. Voy a poner aquí, yo creo que tengo un artículo de investigación y ciencia. Elevador. No está. Pongamos aquí, un segundito.
Creo que este podría servir. Entonces, listo. Esta es una aplicación del sub y baja de investigación y ciencia. ¿Sí? La revista que les recomiendo siempre. Minimicémoslo. Bueno, ahí alcanzan a ver, ¿sí? El elevador con el sistema de contrapesos. Listo. Entonces, fíjense que yo tengo aquí el elevador de las personas, tengo la polea allá arriba y tengo un contrapeso, ¿sí? Lo que pasa es que si yo no tuviera un contrapeso, yo todo el tiempo tengo que hacer una fuerza para subir el elevador y una fuerza para sostenerlo y que no caiga en caída libre. Pero en un sistema de contrapesos lo que se hace es que los contrapesos pesan más o menos lo del elevador, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que si el elevador está vacío, ¿sí? Yo tengo que hacer muy poca fuerza para moverlo, ¿sí? Para alzarlo o eso, porque él no va para ningún lado. Con el sistema de contrapesos, entonces el contrapeso pesa lo mismo que el elevador. Quiere decir que en condiciones normales él no se va a mover, ¿sí? Para mover, no va a caer ni subir ni nada, ¿sí? Entonces, para moverlo, yo la única fuerza que tengo que hacer es la que vence la fricción. Yo solamente hago la fuerza suficiente con el motor para que se venza la fricción y el elevador sube, para que se venza la fricción y el elevador baja, ¿sí? Si el elevador está lleno, pues tengo que hacer fuerza para subir y vencer la fricción y subir y bajar el peso de los pasajeros, pero solamente el peso de los pasajeros, que ellos pesan pues relativamente poco con respecto a lo que pesa pues todo el carcasón del elevador, ¿sí? Entonces, ese es en el diseño más sencillo. Yo hago un contrapeso para que el contrapeso siempre me ayude a cargar el peso del elevador, ¿sí? Y el motor solamente hace esfuerzo para vencer la fricción y cargar a las personas. ¿Es clara esa idea? Y es una máquina de Atwood, de una versión, es una máquina de Atwood, básicamente. Listo, profe, pero hay otras aplicaciones diferentes a sensores. Seguramente, bueno, en las fábricas, para subir cosas, para esas grúas, ¿sí? Eso tiene un sistema ahí de poleas y cuerdas, ¿sí? Y funciona parecido a ese tipo de cosas. Si usted quiere cargar algo, pues va a una fábrica, se me va la palabra, donde guardan cosas, un almacén, cosas de ese estilo, pues ahí utilizo poleas todo el tiempo. Yo recuerdo que en un almacén en Bogotá, creo que se llama El Only, mandaban cosas así, efectivamente, con poleas todo el tiempo, con poleas todo el tiempo. Le mandaban en baldes, efectivamente, era cosas de ese estilo. Y ahí estaba la máquina de Atwood. Seguramente hay cosas mucho más complicadas, en robots, en cosas de ese estilo. Yo no soy experto en ese tipo de cosas, pero sí se utiliza, sí se utiliza. Todos vieron los baldes del Only, sí. Bueno, los que somos más humildes. ¿Listo? Bien. Ok, pues vamos aquí. Listo. ¿Qué más, muchachos? ¿Qué más pueden que... Profe, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a un valor que, o sea, ¿recuerda el ejercicio que era de una bola que caía en un resorte? ¿Sí? Ese ejercicio, pues cuando uno lo hace después con los números que nos dice el ejercicio, me dio el coeficiente muy alto. ¿Eso qué significa? O sea, me dio como 3000 algo. 3000 newtons por metro, la constante del resorte. Sí, señor. Me dice que el resorte es muy rígido. O sea, Revíselo si está bien, pero pues en principio me está diciendo que el resorte es muy rígido, ¿sí? Es muy rígido. Recuerden que la de Spider-Man nos dio 11.1 newton sobre metro, ¿sí? Las redes de Spider-Man son muy elásticas. Un número tan grande quiere decir que el resorte está haciendo 3000 newtons por metro. Entonces, por cada metro que él se estire o se comprima, hace una fuerza de 3000 newtons, que es bastante. Quiere decir que es muy rígido. Necesita una fuerza de 3000 newtons para estirarlo un metro.
Podría ser que en el ejercicio está. Yo en los ejercicios usualmente veo números de 500 newtons por metro. Eso lo tengo como presente, ¿sí? Mm, Eh, en el laboratorio, no lo tengo aquí, pero los resortes que ustedes vieron son del orden de como 100 newtons por metro. Pero son resortes bastante elásticos. Él los estiraba sin problema, 100 newtons por metro. 3000 newtons por metro no es descabellado, pero sí es grande. Y me está diciendo que es rígido. Entre mayor sea acá, más rígido es el resorte. ok, ¿Listo? listo, Bien. Preguntas, muchachos, señoritas. Profe, en cuanto a ese tipo de ejercicios, a mí todavía no me queda claro cuándo identifico si es, digamos, cuando hay que hacer un análisis de energía. Entonces, eh, saber cuándo es cinética, potencial, porque todavía estoy muy confundida con eso. Ok, bien. Si yo pusiera un problema, de hecho, siempre puedo con cualquier, yo les hice un ejercicio en el que podía, con la máquina de Hadoop, llegar de un lado a otro, siempre, pero pues a veces se complica. Pero si hay un problema donde hay una serie de fuerzas y yo les preguntara la tensión o la aceleración, ¿sí? Esto es con leyes de Newton. Si por otro lado hay un problema y se les pregunta la velocidad, la altura, ¿sí? Mm, la constante del resorte. Aquí también podría preguntar estrictamente la constante del resorte. Entonces aquí tendría que ver exactamente qué utilice, pero la constante del resorte, ¿qué más podría preguntar? Velocidad, altura, constante del resorte. Mm, no, bueno, y bueno, o energías, o pregunto energías, cualquier tipo de energía, ¿sí? Esto es con un análisis de energías. Los dos comparten en principio la constante del resorte porque yo con la fuerza y con la elongación puedo sacar K. La puedo sacar con la fuerza y la elongación, es valor absoluto de la fuerza sobre la elongación, eso es K. Pero a partir de energías también podría despejarlo, como en el caso del ejercicio de ese. Entonces, usualmente en estos ejercicios de energías te preguntan la velocidad, la altura. Entonces uno dice, ah, no, es un análisis de energía, ¿sí? O si te pregunto la tensión y la aceleración, no, es un problema que tiene que ver con las leyes de Newton. Entonces, paso 1, hacer el diagrama, paso 2, plantear las ecuaciones, paso 3, resolverlas, ¿sí? Ahí sería como una guía. En K tendría que ver qué me dan. Si me dan la fuerza, pues entonces es por leyes de Newton. Si quiero hallar la constante del resorte, pero no me dan la fuerza, entonces debe ser un análisis de energías. Esa es más o menos como una guía de lo que pasaría. Usualmente cuando tengo cosas como montañas rusas, esto es por energías, porque aquí el análisis de fuerza es complicado porque la normal cambia de dirección en cada punto, ¿sí? Y cambia de intensidad. Entonces por fuerzas eso no me va a salir eh, fácilmente nunca, ¿sí? Entonces siempre es por energías. En la mayoría de los ejercicios de los resortes, a menos de que yo dé la fuerza y la elongación y simplemente pida acá, lo que estoy pidiendo es un análisis de energías. Si ustedes tienen un resorte y hay movimiento, es por energías, es por energías. Si yo tengo que le pega una masa o una bolita y se está moviendo, si tengo un resorte en movimiento es por energías, porque si no fuera por energías yo tendría que resolver la ecuación diferencial y no los voy a poner eso. Entonces de antemano ustedes saben que yo lo que quiero es un análisis de energías. ¿Cuál es el análisis de energías? Pues en este momento tenemos nuestro teorema de trabajo de energía, que es que el trabajo hecho por otras fuerzas es igual a la diferencia de energías mecánica. ¿Qué es la energía? Esa E que yo llamo ahí. Pues la energía es cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, más energía potencial gravitacional, que es mgh, más si es que hubiese un resorte, un medio de la constante de resorte por la elongación. Entonces, yo hago esa resta. Si no hay fricción ni ninguna otra fuerza que haga trabajo, eso es igual a cero. Si por otro lado hay fricción o fuerzas que hacen trabajo, eso es diferente de cero. Eso es diferente de cero. Pero lo que yo tengo que calcular siempre que voy a hacer por energías, pues es esto. Si estoy en un plano y no subo ni bajo, pues esto es cero. No, lo puedo considerar igual a cero, ¿sí? Si no hay resorte, pues esto es cero, ¿sí? Si me estoy moviendo arriba y abajo y también hay resortes, pues tengo que considerar los tres. Un poco mejor.
Uy, sí, profe, gracias. Ok, entonces si el resorte está en movimiento, eso es por energías. Nunca voy a poner fuerzas porque sería resolver una cuestión diferencial. Si el resorte está moviendo, la X está cambiando, y si que está cambiando, la fuerza está cambiando. Es una fuerza variable en el tiempo, ¿sí? Que depende a su mismo de la derivada de X, entonces eso es una cuestión diferencial. Entonces, si el resorte está quieto, si yo digo, bueno, tengo un resorte acá, y el resorte está quieto y les pido algo, lo puedo hacer por fuerzas. Y lo debería hacer por fuerzas. Pero ya es constante, todo es constante porque el resorte está quieto, X no está cambiando, y les debo dar el valor de X o les debo pedir el valor de X, ¿sí? Debe ser la única incógnita, pero el resorte tiene que estar quieto, ¿sí? Si no por energías, porque si no, esto es muy complicado. Bien. Mientras voy por agua, ustedes piensen en las siguientes dudas o cosas que quieren que explique. ¿Listo? Ya regreso. Bien, listo, ya regresé. Siguiente. Puedo hacer algún ejercicio, lo que ustedes quieran. Ese es el compromiso. Profe, ¿puedes hacer el que dije un poquito más arriba en el chat, el 10 de los propuestos Uy, no lo vi, qué pena, se me de pasó. energía? Sí, tranquilo, profe. Listo, listo. Tal vez se me pasó, si no he nombrado algo es porque se me pasó, entonces si quieren pónganlo en la parte de abajo. ¿De energía? Sí, profe, sí. Listo. Yo no los he hecho, pero bueno, supongo que se pueden hacer. Ya, denme un segundo. ¿El del balde? Sí, profe. Listo, pues vamos a hacer el del balde. Este estaba en los ejercicios propuestos que yo les puse ahí en la parte de trabajo de energía. Bueno, ahí no está tan nítido, pero ahí se alcanza a ver. Entonces dice, tiene 3 punticos, entonces puede que no sea tan trivial. Dice, en una obra en construcción, una cubeta de 65 kilogramos de concreto cuelga de un cable ligero, pero resistente. ¿Sí? Me están diciendo, cuando me dicen ligero y resistente, ¿qué quiere decir? Que es demasiado despreciable. Mm, ¿Qué es lo que está implícito cuando dice que es ligero y resistente? Que no se estira, bien, que no se estira, ahí, pero hay otra cosa. Su masa es despreciable. Gracias, Diego Enrique. Pues que la masa es despreciable, ¿sí? Ahí está ahí es comprensión de lectura. Ahí lo que me están diciendo es que no se estira y que la masa es despreciable. Listo. Entonces, ¿qué pasa por una polea ligera sin fricción y está conectada a una caja de 80 kilogramos ubicada en un techo horizontal? Como está en la figura, ahí vemos. Entonces la caja pesa 80 gramos. El cable tira horizontalmente de la caja y una bolsa de grava de 50 kilogramos descansa sobre la parte superior de la caja. Se indican los coeficientes de fricción entre la caja y el techo. ¿Sí? Listo, bien, ok. Determine la fuerza de fricción sobre la bolsa de grava y sobre la caja. Bien. Ok. Repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava, utiliza la conservación de energía para calcular la rapidez de la cubeta luego que haya descendido 2 metros, partiendo del reposo. ¿Podría verificar su respuesta resolviendo este problema utilizando leyes de Newton? Ok, listo. Entonces, bien, en la primera parte, ¿sí? Esto está en reposo, en principio, ¿cierto? En principio todo está en reposo. ¿Qué pasa con una polea? Entonces, bueno, verifiquemos que todo esté en reposo. Entonces, bien. Tendría que hacer primero un análisis de fuerza. Un análisis de fuerza. Entonces, tengo aquí el concreto. Es la masa del concreto, llamémosla. Bueno, pongamos. Es que no quiero poner numeritos, pero bueno, 65 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. La tensión en la cuerda, ¿sí?
La misma tensión en la cuerda acá. Listo. La normal. La fuerza sobre el sistema completo. Sobre este sistema completo es la normal. El peso. El peso combinado es 80, bueno, 80 más 50 me da 130, entonces 130 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y tengo una fuerza de fricción entre el sistema, que es caja-grava, bueno, en este caso la caja, y la mesa, FR. ¿Todos están de acuerdo con esos diagramas? ¿Me falta alguna fuerza? Estoy considerando de momento la caja y la grava como un sistema completo. ¿Recuerdan que yo a veces hago eso? Para la primera parte es suficiente. ¿Claro ahí para todos? Sí, MG, profe. tensión y listo. Entonces, este es paso 1. Paso 2 es hacer el balance de fuerzas. Entonces, como nada se está moviendo, ahí está implícito que solamente cuando quito la grava eso se empieza a mover. Entonces, como nada se está moviendo, ¿la fricción es estática o cinética? Estático. Estática, ¿sí? ¿Y cuánto vale? 0.7. Ese es el coeficiente de fricción, pero ¿cuánto vale la fricción? Ah, mm, Muy bien, Laura Tatiana, muy bien. La tensión. Si alguien me hubiera dicho que era el coeficiente de fricción por la normal, no es necesariamente, porque cuando la fricción es estática, esto es menor o igual que el coeficiente de fricción estático por la normal. En este caso, yo no sé si estoy en fricción estática máxima o no. Cuando hagamos el análisis, ahí ya vamos a ver que es igual a la tensión. Muy bien, muy bien. Entonces, bueno, de la ecuación para la del concreto, yo tengo que sumatoria de fuerzas en Y es tensión menos ese numerito. ¿Alguien me ayuda con esa cuenta para ponerlos de una vez? 65 por 9.8. Si quieren, vamos a hacer trampa hoy. Vamos a hacer trampa hoy. 637. No, vamos a hacer trampa hoy. Vamos a aproximar la gravedad a 10, que es lo que hacían en el colegio. 10. 10 por 65, 650 newtons. Eso tiene que ser igual a 0. Solamente por hoy voy a poner la gravedad así a 10 metros por segundo. Entonces, sí, es exactamente acción y reacción en principio, sí, porque no se está moviendo. O sea, la fuerza que, más o menos, es que no, es que es balance de fuerzas. No podría decir que es acción y reacción realmente, ¿sí? Ya voy a deducir por qué es la tensión, pero realmente es balance de fuerzas. En el fondo está relacionado con acción y reacción, pero es balance de fuerzas, ¿sí? Es balance de fuerzas, técnicamente es balance de fuerzas. Entonces, bueno, para el concreto, tensión menos peso es igual a 0 porque el concreto no se está acelerando. Para la caja, sumatoria de fuerzas en X es igual a la normal menos el peso. El peso 130 por 10, 1300. 1300 newtons tiene que ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas y Y para la caja con la grava. Qué pena, este es en Y, este es en Y, este es en Y y este es en X. Este es en Y y este es en X. Sumatoria de fuerzas en X para la caja y la grava es tensión menos fuerza de fricción igual a 0. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, fíjense. De la primera ecuación yo llego que, ya ese es mi paso 3. De la primera ecuación llego a que la tensión es igual a 650 newtons. ¿Listo? De la segunda ecuación llego a que la normal que está actuando sobre la grava, la caja, es 1300 newtons, ¿sí? Y llego a, como mencionó Laura, a que la tensión es igual a la fuerza de fricción. ¿Por qué son iguales? Porque la caja no se está moviendo en X. Entonces, si la caja no se está moviendo en X, esas dos fuerzas, que son las únicas que están en X, tienen que ser igual a 0. Quiere decir que la tensión es igual a la fricción y la fuerza de fricción es igual a 650 newtons. Ahora, miremos cuál es la fuerza de fricción estática máxima, porque si me da que es menor que eso, la caja se estaría moviendo. Repito esta parte.
La fuerza de fricción ya sé que es estática y que son 650 newtons. Sin embargo, si la fricción estática me da que máxima es menor que 650, la caja se empezaría a mover. Y yo hice mal el análisis y la caja se estaría moviendo, entonces yo tendría que haber considerado fricción cinética. ¿Listo? Entonces calculemos la fricción estática máxima. La fricción estática máxima es coeficiente de fricción, que es 0.7, por la normal, que es 1300. Y eso me da harto, me da 700 y 7 por 3, 910. ¿Alguien me ayuda? 910, esa 910, 910. La caja no se está moviendo porque la fricción estática máxima es 910 y la fuerza que yo estoy haciendo la tensión es 650. No he llegado a la fuerza de fricción estática máxima. Entonces la caja se va a empezar a mover. ¿Claro hasta ahí? Profe, porque no entendí por qué dedujo que debía ser fricción estática máxima. No, lo que yo digo es que sobre la caja está actuando esta fricción. Y por otro lado, calculé la fricción estática máxima. ¿Sí? Recuerden que la fricción estática máxima es que si yo hago más fuerza, se empieza a mover. ¿Sí? Entonces, la fricción estática máxima me dice que si yo hago una fuerza mayor a 910, la caja se mueve. Estoy haciendo una fuerza de 650. Entonces no se está moviendo. Ah, ok. ¿Sí? Listo. Entonces ahora digo, bueno, le voy a quitar la grava. Si le quito la grava que está encima, entonces, ¿qué cambia? ¿Quién me dice que cambia? La normal, ¿no? La normal y la fuerza de fricción, por lo tanto, la fuerza de fricción cinética máxima. Muy bien. Me faltó contestar antes algo, y es que, ¿cuál sería la fuerza de fricción entre la caja y la grava? ¿Quién me dice? La fuerza de fricción entre la caja y la grava. Fíjense cómo está el sistema. La cuerda está atada a la caja está en contacto con la mesa y la caja está en contacto con la grava. ¿Cuál es la fuerza de fricción entre la caja y la grava? Ya no lo considere como un solo sistema, sino partido. Sí, sería como, o sea, iría hacia la derecha, ¿sí, profe? No sé, no sé. Vamos a preguntarles. Ángela Esperanza, ¿cuál sería la fuerza de fricción entre la caja y la grava? ¿Estás ahí, Ángela? Sí, señor. ¿Cuánto crees que sería la fuerza de fricción entre la caja y la grava? El peso de la... No, espere. ¿Cuántas fuerzas habría sobre la caja y la grava? Sobre la grava. ¿Qué fuerzas habría sobre la grava en X? En X sería la fricción y la fuerza que hace la caja sobre la grava. Pero esa sería en Y. La fuerza que hace la caja sobre la grava estaría en Y. En X solamente estaría la fuerza de fricción, pero si solamente está una sola fuerza y la grava no se está moviendo, como dice Laura Tatiana, la fuerza de fricción sería 0. Repito, en X sobre la grava solamente hay una fuerza, solamente podría haber una fuerza, que sería la fuerza de fricción, ¿cierto? En X. Pero la grava no se está moviendo, eso es lo que deducimos, que la caja y la grava no se estaban moviendo. Si no se está moviendo, ¿sí? Y no hay más fuerzas, la fuerza de fricción tiene que ser 0, porque la fuerza de fricción no va a hacer si no haría que se moviera la caja, si es la única fuerza que está actuando. Quiere decir que como está actuando, es la única fuerza que podría estar actuando es la fuerza de fricción, y la caja no se está moviendo y no hay más fuerzas, la fuerza de fricción sobre la grava es 0. ¿Claro eso? Sí, sí, señor. Bueno, Carlos Julio me dice que no. Entonces voy a dibujarlo acá. Tengo la grava.
La única fuerza en X sería la fuerza de fricción. Supongamos que va hacia allá, no sé, ¿sí? Pero yo sé que la aceleración es 0. Entonces, sé que la suma de fuerzas en X es la fuerza de fricción, que es la única que podría estar actuando, pero eso tiene que ser igual a masa por aceleración, pero la aceleración es 0. Conclusión, la fuerza de fricción tiene que ser 0, porque si no se movería y no sería consistente. En el caso de la caja no pasa eso, porque en la caja hay dos fuerzas. Entonces tengo tensión y fricción. Entonces esas se cancelan y me da 0. Pero pues como solamente aquí tengo una, pues no podría, tendría que ser, no puede ser diferente de 0. ¿Mejor, Carlos? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, si tengo dos o más fuerzas se pueden cancelar, pero si solamente tengo una, pues la única opción es que sea 0. Listo, bueno, entonces, bueno, le quito la grava. Le quito la grava encima y me queda ahora que la nueva normal es solamente el peso de la caja. El peso de la caja es 80 kilogramos por la gravedad, me da 800 newtons. 800 newtons. Esa es mi nueva normal cuando le quite la grava. Ahora, mi nueva fricción estática máxima es mi coeficiente de fricción por mi nueva normal, que es solamente la de la caja, y eso me da 560 newtons, que es menor que el 650. Entonces yo tengo que, si yo le quito la grava encima de la caja, pues la fricción, la normal disminuyó, la fricción estática máxima disminuyó y ahora yo estoy haciendo suficientemente fuerza para que se mueva. Todos habrán visto algo, que ustedes tienen algo sobre la mesa, algo lo está jalando hacia abajo, le ponen un libro encima para que no se corra, le quitan el libro y se mueve. ¿Sí? Todos habrán visto algún sistema así. Entonces yo le quité encima y ¡fum! Se deslizó y yo, no, se cayó. ¿Listo? Entonces se empieza a mover. Si se empieza a mover, ya no puedo hacer el análisis de fricción estática, sino tengo que hacer un análisis de fricción cinética. Entonces mi nuevo sistema es ese que tengo ahí arriba, pero con fricción cinética. ¿Sí? Y vuelvo y planteo mis ecuaciones. Y podría hacer un análisis de fuerzas y hallar la aceleración. Sin embargo, en el ejercicio me estaban pidiendo que hiciera un análisis de energía. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis de energía. El análisis de energía va a ser este. Porque me están pidiendo, fíjense lo que me están pidiendo. Yo lo puedo hacer de cualquier forma, pero pues lo más rápido, como les dije hace un momento, si me piden velocidad, me dan distancia, es análisis de energía. Entonces me dice, repentinamente un trabajador quita la bolsa de grava, utilice la conservación de energía para calcular la rapidez de la cubeta luego de que haya descendido 2 metros. ¿Qué quiere decir? Me dieron velocidad y posición. Es energías. Así no me hubieran dicho que utilice la conservación de la energía. Si me dicen repentinamente, calcule la velocidad de la cubeta cuando haya descendido. Entonces, así no me digan que es por energías, como me piden velocidad y me dan distancia, pues lo más sencillo es hacer energías. ¿Listo? Entonces tengo este sistema ahí. Listo. Para hacer energías, lo primero que tengo que hacer es poner los ejes. Yo puedo poner ejes diferentes para diferentes masas, no importa. Como dice en portugués, tanto faz. Entonces, Y X. Y pongo el eje donde estaba la masa. La masa estaba acá. ¿Listo? Entonces, ya hagámoslo en general. M1, M2. Y tengo ahí los ejes. Entonces, el sistema inicialmente está en reposo, ¿sí? Y yo puse los ejes así. Entonces, en el análisis de energía tengo que calcular la energía inicial. ¿Cuánto es la energía inicial de ese sistema? Cero. Es 0, muy bien, Linda y Laura, es porque nadie se está moviendo, entonces no hay energía cinética, no hay resortes, entonces no hay energía potencial elástica, y como estoy midiendo desde donde están las masas, pues la posición en Y de las dos masas es 0, quiere decir que la energía potencial es 0. Entonces, mi energía inicial es 0, por eso puse los ejes ahí para que fuera sencillo. Ahora, mi energía final. Mi energía final es, se van a empezar a mover, entonces va a ser un medio de la masa 1 por la velocidad al cuadrado, más la energía cinética de la masa 2, que es un medio de la masa 2 por la velocidad al cuadrado, es la misma magnitud de la velocidad
porque las masas están atadas por la misma cuerda. Ya estoy metiendo mi ligadura. Mi ligadura es que las dos velocidades son iguales porque están atadas por la misma cuerda. Una es en X positivo, otra es en Y negativo, pero como es la magnitud de la velocidad, pues las pongo como al cuadrado y es lo mismo, B cuadrada. Una es, digamos, menos 10 y menos 10 metros por segundo, qué pena, en X. La de la masa 1 sería 10 metros por segundo en la dirección Y y la de la masa 2 podría ser menos 10 metros por segundo en la dirección J. Si calculo la magnitud al cuadrado, pues me da 100 metros cuadrados por segundo cuadrado para las dos. Ahora, la energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial de la masa M1? Con respecto a ese sistema de coordenadas que yo le pinté ahí. Juan Ángelo, ¿cuál es la energía potencial de la masa M1? ¿Sí está o ya se fue? Bueno, contestó Duván, 0. Es 0 porque se está moviendo horizontalmente. La posición en Y no está cambiando, entonces, pues es 0. ¿Cuál es la energía cuando haya descendido? Bueno, cuando la masa M2 haya descendido en altura H, una altura H de 2 metros, por ejemplo. Pero bueno, ¿cuánto es la energía potencial de la masa M2? Julián, bien, es menos. Entonces es mg por menos h. Ese menos es importantísimo, porque si yo no coloco ese menos, todos serían positivos. Tengo tres cosas positivas iguales a cero, nunca va a ser, nunca lo voy a lograr. ¿Sí? Entonces ese menos es porque como cayó hacia abajo, esa h la tengo que tomar como negativa, menos 2 metros. Mi posición en y ahora es menos 2 metros. Y listo. Igualo esto, pero pues esto es lo mismo que igualar a cero. Igual a cero. Y despejo la velocidad, factor común aquí y paso este al otro lado. Entonces me queda que b cuadrado que multiplica, bueno, el 1/2 también lo saco. Medio que multiplica m1 más m2 es igual a, esto es m2, a m2g por h. Pasé, tenía un menos, pasé a sumar. Entonces me queda que b es igual a 2m2 EH sobre la suma de las masas. Raíz. Ok, María Paula, fíjate que la masa M1, cuando la masa M2 desciende, cambia su posición en Y, pero la masa M1 está sobre la mesa. En principio no, pues si ya toca la polea, pues se queda atorada, pero se mueve solamente acá, entonces Y siempre es 0. Y si Y es siempre 0, pues entonces mi energía potencial es 0. ¿Listo? Ok, lo podemos hacer con fricción también. ¿Claro hasta ahí sin fricción? Energía inicial igual a 0, energía final cinéticas, potenciales y despejo. Me están pidiendo B, me están dando todos los otros datos en el ejercicio, las masas, la gravedad y la altura. Si se fijan, como me están pidiendo velocidad y altura, pues es energías. Si me pidieran aceleración, pues voy y utilizo las leyes de Newton. O tensión, utilizo las leyes de Newton. Entonces, ahora hagámoslo con fricción. ¿Qué pasa con fricción? Supongamos que... Ah, bueno, no, ok, ya lo hice sin fricción, muy bien. El ejercicio estaba con fricción, de hecho. ¿Qué pasa cuando utilizo fricción? Entonces, permítame modifico un momentico el dibujo para que pueda hacer algo mejor acá. Es verdad, yo de hecho lo hice mal porque era con fricción, pero bueno, ahí lo hicieron, está sin fricción. Pongámoslo un poquito más acá. Entonces, la caja se está moviendo, entonces tengo una fricción cinética. ¿Cuánto se mueve la caja horizontalmente? M1. La caja, la masa M1, ¿cuánto se mueve horizontalmente? H, efectivamente, la distancia de 2 metros. Mientras M2 cae H, pues la caja aquí se mueve H, que son 2 metros. 2 metros. Entonces, voy a borrar aquí y lo voy a hacer con fricción.
Entonces, yo tengo la energía inicial, la energía final, pero en este caso la energía no se conserva porque hay fricción. Entonces, yo necesito calcular cuál es el trabajo hecho por la fuerza de fricción. Porque mi teorema me dice que el trabajo hecho por las otras fuerzas, que en este caso es la fuerza de fricción, es energía final menos energía inicial. Ya no van a ser iguales a cero. Me falta calcular entonces el trabajo hecho por la fuerza de fricción. El trabajo hecho por la fuerza de fricción es fuerza eh, por producto punto de distancia. Entonces, la fuerza de fricción la voy a pintar aquí en rojo. Va hacia acá, Fr. La fuerza de fricción, pues es el coeficiente de fricción por la normal. El coeficiente de fricción, porque es cinética. La normal es m1 por g, que es el peso en este caso. No hay nada más ahí. El desplazamiento va en esta dirección, delta R. El producto punto entre la fuerza de fricción, minúscula, 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 minúscula. El producto punto entre la fuerza de fricción y el desplazamiento es la magnitud de la fuerza de fricción, que es mu sub k, m1 por g, por la magnitud del desplazamiento, que es h, los 2 metros, con un menos. El menos es porque tengo un ángulo de 180. Ese menos me está diciendo que estoy perdiendo energía. Efectivamente estoy perdiendo energía. Claro, hasta ahí. Cogí la fuerza de fricción, cogí el desplazamiento, hice el producto punto. El ángulo es 180, me da un menos y listo. Claro, hasta ahí. Esto es energía final, que es eso que está allá arriba, menos energía inicial, que es 0. Entonces esto me queda igual a, factorizo nuevamente el 1 medio, b cuadrado, m1 más m2, es decir, estos dos términos que voy a subrayar acá. Y el tercer término es menos m2g por h. Tengo esta nueva ecuación. Mi única incógnita es la velocidad. Conozco el coeficiente de fricción, conozco h, conozco las masas, conozco la gravedad. Mi única incógnita es b, entonces va a cambiar la ecuación, permítame. Paso el m2gh a sumar. Entonces me queda m2gh menos mu sub k gh igual a 1 medio de b cuadrado m1 más m2. Factorizo el gh, m2, aquí me faltó m1, qué pena, aquí me faltó un m1. m2 menos mu k m1, paso el 2 a multiplicar, las masas a dividir, m1 más m2, y el b cuadrado, pues la raíz. ¿En qué difiere con lo que yo había encontrado anteriormente en este término? Es decir, la fricción está haciendo que la velocidad sea menor. Esto ahí me está restando. La raíz me va a dar más pequeña porque tengo este término. Si no hay coeficiente de fricción, me da lo que yo había obtenido anteriormente. Pero si hay coeficiente de fricción, pues entonces me da más pequeño. La velocidad que van a alcanzar las partículas al final van a ser las cajas y el concreto va a ser menor porque la fricción le está quitando energía. Vuelvo y lo pongo todo acá, permítanme. ¿Es claro? Profe, el M sub 1 de la fricción, ¿de dónde sale? Es porque la fuerza de fricción, que es la que está actuando ahí, que es el trabajo que yo quiero utilizar, es el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal, en este caso, es M1G. Normal igual a peso. Ah, ok, ok. ¿Sí? Entonces, ahí me aparece ese M1. Señoritas, jóvenes. ¿Claro? Bueno. Siguiente. Como ven, la parte de energía es sencillo. Yo les insisto, la parte de energía es bien sencillo. Es bien sencillo, ¿no? Es energía, bueno, energía final igual a energía inicial, si se conserva la energía y si no se conserva, pues calcula el trabajo hecho por las otras fuerzas y ya. Siempre es lo mismo. Profe, digamos, usted ha visto un ejercicio así que tenga como
como un resorte y que no se desprecie la resistencia del aire, ni tampoco la fricción, ni, o sea, así como Bueno, todos los elementos. bueno, el problema es que si no se desprecia la resistencia del aire, se me complicó la vida. Sí, sí. Porque la resistencia del aire depende, no es constante. La fuerza no es constante. La fuerza de la resistencia del aire depende de la velocidad, ¿sí? Entonces, eso me complica muchísimo porque yo les dije que el trabajo en general era la integral, ¿sí? De fuerza producto punto desplazamiento, ¿sí? Entre dos posiciones. Si estoy en una dimensión, es la integral de x1 x2 de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Bueno, es en esto, ¿sí? Por el desplazamiento, digamos, en x. El problema es que aquí yo estoy integrando con respecto a x. Yo espero que f sea función de x, como en un resorte, o f sea constante, como el peso. Si es constante, lo saco y es lo mismo que hacemos siempre, el producto punto. Pero si f depende de la velocidad, yo no puedo integrar ahí. Entonces, tengo problemas para encontrar el trabajo porque yo no sé cuál es la velocidad en función de la posición. Es precisamente lo que quiero hallar es eso, la velocidad en función de la posición. Entonces, infortunadamente, si tengo una fuerza de fricción como el aire, necesito ir a las leyes de Newton y solucionar la ecuación diferencial. No tengo en principio escapatoria. Podría hacer algunos trucos matemáticos avanzados, alguna cosa así, pero no se me ocurren. Pero yo creería que si tengo fuerza de fricción con el aire, no puedo evadir, a partir de este análisis de energía, evitar solucionar la ecuación diferencial. Okay. Se complica horriblemente, ¿sí? Como para ponerles eso y que no pase nadie. Sí, pero no, eso no va a pasar. Porque luego me van a decir que yo lo resuelva. Sí. Y van a ver que no era trivial. ¿Sí? Que tendría que resolver. Inclusive hay muchas de esas ecuaciones que no tienen solución analítica, solamente cosas numéricas. Entonces ahí ya se complicó. En una caja y eso, la fricción con la mesa es mucho mayor que la fricción con el aire, entonces yo la desprecio, ¿sí? El coeficiente de fricción es mucho mayor y la fuerza que va a tener ahí con la mesa es mayor. Ustedes ven que el aire, pues si pasa una mano en el aire, la fuerza de fricción es mínima, ¿sí? Es más con las mesas y todo eso. Entonces, desde el punto de vista físico, la desprecio, ¿sí? Como cuando desprecio que la cuerda no tiene masa, cosas de ese estilo que no son tan relevantes, ¿sí? Y son buenas aproximaciones, pero si yo considero todo, ¿sí? Yo podría considerar, por ejemplo, que la onda electromagnética, o sea, la luz, tiene una cantidad de energía cinética. Hay una energía cinética que le puedo asociar a eso. Entonces, la luz que le esté pegando a la caja afecta el movimiento de la caja, ¿sí? El efecto es totalmente despreciable, ¿sí? Eso es insignificante, es tal vez casi imposible de medir, pero está ahí, ¿sí? Pero pues el trabajo de un físico y un ingeniero es decir, no, pero eso no es irrelevante, ¿sí? Usted se está complicando la vida, ¿sí? Eso es irrelevante para lo que yo mido, ¿sí? De hecho, si quisiera medirlo, puede que no lo logre medir. Si es tan pequeño el efecto, ¿sí? Estaríamos hablando, no sé, 10 a la menos 50, 10 a la menos 20 newtons, ¿sí? Eso es irrelevante, ¿sí? Eso y soplar es más relevante que el efecto de la luz en la caja, ¿sí? Entonces, a veces los matemáticos no se dan cuenta de eso y este es un proceso importante en el que el trabajo en la vida real es saber qué es lo importante en mi sistema, ¿sí? Yo podría preocuparme y decir, no, pues es que realmente hay unos enlaces ahí, el movimiento del aire, las partículas de mota, las bacterias, la luz, hay una radiación cósmica de fondo del origen del universo, hay un millón de factores, ¿sí? Pero pues todos son irrelevantes, el 99.99999% de los factores son irrelevantes. Yo me concentro en lo que es importante. ¿Qué es importante? El cambio de altura de la masa 2 y la fricción. Eso es importante, la normal y ya. Nada más es importante. El resto es totalmente despreciable. Si ya estoy considerando un avión, una cosa así, pues la fuerza de fricción con el aire es relevante, es muy importante, entonces tengo que considerarla. Pero la luz del sol en el fuselaje, ¿cómo se dice? Fuselaje, ¿cierto? Sí, fuselaje del avión es irrelevante, eso no va a pasar nada. Bien. Preguntas, muchachos. Siguiente, aprovechen. Profe, yo tengo una pregunta que es respecto a la ligadura del último ejercicio del taller que salió la vez pasada, cuando usted la dibujó, profe. Ahí me quedó la duda, es esa
¿Me puedo volver a explicar, por favor, la interpretación de... O sea, yo aquí tengo la ¿qué? ¿Cómo se llama eso? La ligadura a la que se llegó ese día, ¿sí? Sí, Para no vamos, hacerla otra vez, pero... listo. Ujú. Pero es la interpretación, o sea, si son las magnitudes, si dependía de la orientación, porque es que estoy como ¿Es verificando esta los o no? valores. ¿O es todas sumadas igual a 0? No, profe, en la que llegamos ese día fue aceleración 2 menos aceleración 1 menos 2 veces la aceleración 3 igual a 0. Ok. Aceleración 2 menos aceleración 1 igual... menos Sí, menos 2 veces la aceleración 3. igual a 0. Igual a 0. Listo. Depende de pues, esto depende de los signos y todo eso depende desde donde yo estoy midiendo, ¿sí? X1, X2 y este es Y3. ¿Listo? Listo. Lo que pasa es que todo se está moviendo, ¿sí? En principio todo se mueve. Si las dos masas fueran iguales, por simetría, las dos aceleraciones deberían ser iguales pero con signo opuesto. Entonces vamos a suponer que la masa M1 y la masa M2 sean iguales. ¿Listo? Que M1 es igual a M2. Entonces, en ese caso, las dos aceleraciones en magnitudes son iguales, porque pues no había diferencia entre la derecha y la izquierda, ¿sí? Sin embargo, M1 se está moviendo hacia la derecha y M2 se está moviendo hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, A1 es igual a menos A2 y lo llamo igual a A, ¿sí? Entonces, esto de aquí me queda igual a 2A menos 2A3 igual a 0. Quiere decir que A es igual a 3. ¿Qué pasa? Si las dos masas son iguales, es como, bueno, interpretar un caso particular porque el caso general está ahí en esa ecuación y es más difícil, pero si cojo un caso particular, me doy cuenta de que si las dos masas son iguales, estas dos se deberían mover de la misma forma, ¿sí? Por simetría. ¿Entienden cuando yo digo simetría a qué me refiero? Sí, claro. Que el lado izquierdo es igual al lado derecho, ¿sí? Sí, señor. Entonces, pues yo no espero que sean diferentes. Ese es un argumento que se utiliza mucho en física y que lo verás más en física electromagnética y es que los físicos hablan de simetría. Entonces, muchas cosas es, no, por simetría. Sí, pues el lado izquierdo es igual al derecho, no pueden ser diferentes, no puede haber una diferencia porque son iguales, ¿sí? El único es el signo, y es que mientras la masa de uno va hacia la derecha, la masa 2 va hacia la izquierda. Entonces, por eso pongo que las aceleraciones tienen la misma magnitud, pero signo contrario. Lo meto acá y llego a esto. Aunque creo que lo puse al revés, pero bueno, no importa. Creo que debería haber puesto aquí menos y más. Ahora sí está bien. Listo. Profe, y digamos en el caso, pues hace mucho nos había enviado un correo para que verificáramos los valores. Entonces yo de esa ecuación despejo la aceleración 3, ¿sí? La paso y me queda 2 veces la aceleración 3. Tengo un sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones donde tengo que despejar las tensiones y las aceleraciones. Sí, profe, es que yo también lo hice por ese sistema, o sea, todas las puse como sistema de ecuaciones, 4 variables con 4 ecuaciones, pero Sí. entonces a mí me da o sea, para que me funcione, digámoslo así, y me dé la respuesta, me queda al final que la ligadura es la aceleración 1 más la aceleración 2 menos 2 veces la aceleración del cuerpo, pues que está como en bajada. Entonces, ese signo que está ahí, ese menos en la aceleración 1 es el que no... Tiene que tener cuidado como yo puse los ejes y cómo usted está colocando los ejes para las ecuaciones de fuerzas. Y además, en el correo era la magnitud de la aceleración. O sea, profe, en ese caso, si yo reemplazo, bueno, como la masa M1 es menor y se está moviendo hacia la derecha, entonces es positiva. Entonces ahí sería 6.36 menos 2 veces la aceleración 3, pues la aceleración 3 sería 4.7 y sería negativa. Entonces el negativo con el negativo que tiene la ecuación enfrente sería menos menos y quedaría 2 veces la No es tan claro para mí lo que está diciendo, pero pues sí, menos por menos me da más. Lo que yo puse ahí eran las magnitudes, ¿sí? Okay, Las magnitudes, porque yo no puse los signos porque dependía de cómo usted coloque los ejes. Si alguien coloca los ejes diferentes, los signos le dan diferente. Entonces yo puse la magnitud en esa respuesta, ¿sí? Si usted coge su sistema de ecuaciones
y lo soluciona, las magnitudes de lo que le dé deben corresponder con lo que yo envíe por correo. Si quiere, bueno, revísalo y me lo envía y, ¿sí? Le echo una mirada a ver si encuentro el error, ¿sí? Pero bueno, en este caso quería decir que si las dos masas son iguales, la aceleración 1 es igual a la aceleración 2, reemplazo acá y llego a que la aceleración de las masas es igual a la aceleración 3. ¿Qué está pasando? Que este se mueve 1 metro, entonces esta cuerda se mueve 1 metro, pero esta también se mueve 1 metro, porque tiene la misma aceleración y esta se mueve 1 metro. Entonces, si la masa M1 y la masa M2 se mueven 1 metro, la masa M3 pues bajó 1 metro. Quiere decir que las tres aceleraciones son iguales. Si la masa M1 y la masa M2 son iguales, las tres aceleraciones son iguales, en magnitud, en magnitud. O sea, profe, y si yo reemplazo en magnitud en esa ecuación sin signos ni nada. No, tiene que tener cuidado porque ahí están los signos. No puede reemplazar en magnitud. No le va a dar bien. Ok. Tienen que tener en cuenta los signos. ¿Seguro que esa es la ligadura que yo les coloqué? Sí, profe, la acabo de ver del video. Es que también me parece como raro, porque es que yo intenté hacer la ligadura pues de otra manera y me queda, o sea, llego es a que es menos a 1, Deme menos un a segundo, 2. la verifico. Estoy casi seguro que está bien, pero la voy a verificar. Yo la tengo por aquí anotada. Permítame. ¿Ustedes están viendo? ¿Qué están viendo? Aún el tablero, profe. Se me perdió. Aquí está. Talleres. Tun, tun, tun. Segundito. ¿Por qué no lo abre? Bien, x2 menos x1 menos 2, ok, no, ahí está bien. Como yo puse los 6, ahí está bien, listo. Como Bueno, puse los ejes, ahí está bien. Yo puse un eje en el lado izquierdo, una pared imaginaria, ¿sí? Y un eje en el piso, ¿sí? Como puse los ejes así, ahí está bien los signos de esa. Con esos ejes así. Entonces, sí, si hace bien porque el balance de fuerza y le ponen los signos, todo debería en magnitud corresponder a lo que yo les envié por correo. sí, es que, profe, aún como que me confunde un poco eso, como cuando la ligadura habla de la magnitud o como cuando sí tenemos en No, cuenta la aquí dirección. aquí es A1, A2 podrían ser negativos, podrían ser positivos, no importa. No importa. Ahí están ligadores en general. Con esos ejes, esa es la ligadura general. Hay algunos que me van a dar negativos, sí, me van a dar negativos, no pasa nada. Pero esta Y ligadura al es en general. reemplazarlos ahí, pues los signos van a intervenir y va a dar la respuesta que es. Sí, al final todo va a cuadrar. Ok, listo, profe. Para que Gracias. creo. Listo. Bueno, bueno, se nos acabó en principio el tiempo. Entonces, recuerdo, el lunes a las 2 de la tarde va a haber la clase, es la primera clase de momento lineal. Esa clase, si quieren ver el video, que yo ya la dicté, si no, pues pueden asistir, hacer preguntas, etcétera. El miércoles de la siguiente semana no hay actividades y el viernes ya lo retomamos totalmente como veníamos. Yo voy a poner el espacio en Moodle para que suban el taller y también en los siguientes días pongo el cuestionario, yo ya les envié las fechas, es un corto cuestionario, les dejo ahí un espacio viernes y sábado para que lo solucionen. No este viernes y sábado, sino el de la siguiente semana, ¿sí? Para que vayan calentando y eso. Pero entonces que tengan esta semana para ponerse al día y ya pues vamos de lleno. ¿Listo? Preguntas, comentarios. Hoy no. Bueno, entonces muchas gracias.